Muy buenas tardes, mi nombre es Rosa Alexandra Chirinos Madrid, un gusto saludarle. En esta oportunidad quiero conversar un poco sobre lo que es la subjetividad internacional y el Estado. Cuando hablamos de subjetividad internacional, se refiere a la capacidad de los actores en el ámbito internacional, como son los estados, las organizaciones internacionales y otros actores no estatales, para ser considerados como sujetos de derechos y obligaciones en el sistema internacional. Amaro Castellano Urrieta comenta que es aquel que tiene la capacidad para establecer relaciones con otros sujetos de derecho internacional. En cuanto a la clasificación doctrinal de los sujetos de derecho internacional público, podemos mencionar el Estado, las organizaciones internacionales, el individuo, los grupos humanos con aspiración estatal, que vienen siendo los movimientos de liberación nacional, luchadores insurrectos, la Santa Sede y la Orden de Malta. Cabe destacar que los sujetos de derecho internacional se puede decir que son los entes que participan en la creación de las normas internacionales. En cuanto a los rasgos que determinan la personalidad jurídica internacional, podemos mencionar que estos pueden adquirir y vender bienes muebles y inmuebles. Tienen la posibilidad de ejercitar acciones judiciales, tanto activas como pasivamente. Están facultados para formular las peticiones o solicitudes ante las autoridades administrativas. Y por último, hace posible que aquellos sujetos que lo poseen puedan intervenir en el desarrollo de las relaciones sociales. Si hablamos de capacidad jurídica, para Mónica Gualpe, esta considera que es la posibilidad de obligarse jurídicamente y hacer valer los derechos directamente ante cualquier organismo que lo requiera. Esto quiere decir que es la actitud que tiene una persona para ser titular de derechos y obligaciones. En términos generales, todas las personas tienen capacidad jurídica desde su nacimiento hasta su muerte. Eh, por otra parte, los tipos de capacidad jurídica, podemos mencionar la capacidad de goce, que es la capacidad de derecho, es atributo de las personas para ser titular de derechos y obligaciones. Está la capacidad de obrar o capacidad de ejercicio, que en materia legal consiste en la cualidad jurídica de la persona que determina la eficacia de los actos realizados por ellos según su estado. Esto se subdivide a su vez, entre otras, en la capacidad delictual o de imputación, que se refiere a la medida de la aptitud para quedar obligado por haber cometido un hecho ilícito. La capacidad procesal, que es la medida de esa aptitud para realizar actos procesales válidos, y la capacidad de negociar o de ejercicio, que es la medida de la actitud para la realización de derechos jurídicos válidos en nombre propio. Ahora bien, vamos a conversar un poco sobre lo que es el Estado, su formación, su crecimiento y su extinción. Para Manuel Osorio, este define el Estado como una organización social constituida en un territorio propio, con fuerza de mantenerse en él e imponer dentro de él un poder supremo de ordenación y de imperio. Con respecto a lo de la formación del Estado, la Convención Panamericana de Montevideo de 1933 señaló que son necesarios para su formación 4 elementos fundamentales, que son la población, el territorio determinado, gobierno y capacidad de entrar en relación con otros estados. Por otra parte, Carlos Márquez Valles dice que el crecimiento de un estado depende de sus hospedadores, en este caso de los ciudadanos, en la medida en que produzcan riqueza para satisfacer bienes o servicios dentro del Estado. Y por último, las formas en que se extinga el Estado son la pérdida de población, la pérdida de territorio o la sucesión de un Estado. En cuanto a la forma del Estado, la organización del poder constitucional que adopta un Estado en función de las relaciones existentes entre los distintos tipos de poderes, podemos decir
que está la oligarquía, que es una forma de gobierno en el que el poder supremo está en pocas personas, en manos de pocas personas. Está la monarquía, que es una forma de gobierno que se basa en el principio de que el monarca, es decir, el rey, es quien toma el poder en términos políticos, tiene el poder absoluto. Está la democracia, que es un sistema político que permite el funcionamiento del Estado, en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que que le confieren legitimidad. Y por último está la dictadura, que es una forma de gobierno que consiste en el gobierno arbitraria de una persona en el cual no es elegido democráticamente, sino que no con el uso de la fuerza. En cuanto a los derechos y obligaciones del Estado, los derechos del Estado, podemos mencionar que tienen el derecho de la alegación, tienen la libertad de los estados de abrir sus puertas al mercado extranjero, tienen derecho a un trato equitativo frente a otros sujetos de derecho internacional, tienen derecho de jurisdicción, siendo esta la facultad del Estado de someter a la acción de sus tribunales o leyes a las personas que se encuentran dentro de su territorio, no importando que esto tengan otra nacionalidad. Eh, tienen el poder de invocar el derecho de no injerencia en asuntos internos del Estado. Estos derechos se resumen en el derecho de proteger y desarrollar su existencia, el derecho de desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica, el derecho a la inviolabilidad del territorio y el derecho a la igualdad. En cuanto a las obligaciones de los estados, podemos decir que está la obligación de reparar el perjuicio causado, ponerle fin al hecho o acción que produce la violación, el respetar los principios de no agresión, respetar el principio de no intervención, cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales, respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, abstención de todo intento de buscar hegemonía y esferas de influencia, y por último, el fomento de la justicia social internacional. Si hablamos un poco de reconocimiento de Estado y reconocimiento de gobierno, podemos decir que el reconocimiento de Estado, se refiere al acto mediante el cual un Estado existente acepta y reconoce la existencia de otro Estado como sujeto de derecho internacional. Y en cuanto al reconocimiento de gobierno, es el acto libre por el cual uno o varios Estados constatan que una persona o un grupo de personas son aptas para vincular el Estado que pretenden representar en este caso.